estamos en este espacio entre nos, que ya hace unas semanitas que lo inauguramos. Hicimos un directo en Instagram para informaros de esta nueva actividad que vamos a hacer entre nos. Y también era un espacio de entrenamiento, ¿no? Estábamos jugando con la palabra de entre nos, por entre nosotros, Jorge y María, y entrenos como entrenamiento. Este es un espacio también de entrenamiento en nuestra propia escucha, en nuestro propio diálogo, nuestras formas de dialogar, nuestros intercambios y por tanto un espacio de aprendizaje. ¿Saludas también tú? ¿O que Sí. quieres decir algo Ahora, así como para iniciar? pues primero hola a todos, hola María. Y en segundo lugar, pues sí, decir que es eso, es como un espacio en el que vamos a poner en práctica, o ponemos en práctica lo que sería teórico, ¿no? Como contando qué es lo que nos sucede a nosotros con los temas que vamos a ir llevando. Eso es todo. Mm. Me interesa también mucho este espacio por colaborar a generar espacios de reflexión, porque sobre todo también va a haber preguntas, ¿no? Porque las preguntas para mí son el gran recurso del avance interno, de la maduración, de la capacitación, podernos atrevernos a hacer preguntas nuevas, sobre todo nuevas, ¿no? No esas preguntas que venimos haciéndonos existenciales que nos llevan al pasado y al por qué me pasa esto y a buscar en el pasado la causa, ¿no? Sino avanzar un poquito más en el tipo de preguntas que nos podemos hacer. Esta mañana hablando a ver, para este primer vídeo, ¿de qué podríamos hablar, ¿no? Y, y se nos ocurría la posibilidad de plantear el hablar de las crisis, de las tan famosas y temidas crisis. Y veíamos, y nos planteamos la posibilidad de ofrecer una noción de crisis de manera que se pueda tomar como algo natural, como algo que forma parte de nuestro vivir cotidiano. De hecho, es así. No estamos inventando nada nuevo nosotros, ¿no? Es así, las crisis aparecen, van apareciendo en momentos determinados de, de nuestra vida. Y lo que queríamos incorporar es lo natural de una crisis, ¿no? La noción de que es natural, de que igual que nos resfriamos, que es una crisis biológica, ¿no? Y igual que comemos, igual que caminamos, igual que nos formamos, hacemos formaciones académicas, igual que en nuestra vida doméstica tenemos una familia, tenemos hijos, pues las crisis también forman parte de ese estar vivo. El tema realmente luego es cómo las consideramos, qué significan, qué significado le damos cada uno a las crisis, cómo las afrontamos, cómo las abordamos, si nos resistimos, si tenemos un sentido para entrar en ellas, si las rechazamos, si, bueno, evidentemente no va a ser algo cómodo porque si es una crisis nos va a generar desestabilización, pero al formar parte natural de nuestra propia evolución, de nuestra propia capacitación, podemos aprender a tolerar esa incomodidad que nos trae las crisis en la pareja. Me parece, perdona que te interrumpa un momento, porque Sí. en realidad no has dicho en ningún momento a qué tipo de crisis te vas a referir. Y de hecho, de toda la explicación que estás dando, me estoy dando cuenta que sin haber especificado, estaría en esa descripción englobada todo tipo de crisis. Yo creía que íbamos a hablar de crisis de pareja, crisis de convivencia, y en realidad lo que estás hablando, podrías hablar
perfectamente de crisis económica, financiera, yo qué sé, de cualquier tipo de crisis, de identidad, yo qué sé, cualquiera estaría ahí dentro. Sí, fíjate qué interesante que esto, porque sí que nos vamos a enfocar en ese espacio de pareja, eh, realmente, porque este espacio es para eso, ¿no? Pero claro que tiene una aplicación general, porque la crisis, desde ese enfoque global que tú lo estás evidenciando, podemos decir incluso que es una función de la existencia, la función crisis. Entonces la puedo aplicar a cualquier ámbito, porque en cualquier ámbito de nuestra existencia humana nos podemos encontrar con una crisis. A nivel global, como decías, una crisis económica, una crisis geopolítica, a nivel doméstico, ¿no? Una crisis económica a nivel doméstico, una crisis familiar, cuando sucede algo inesperado que a la familia la pone del revés en un momento determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo previsto antes de que existamos, incluso antes de que yo llegue aquí. Yo vengo y nazco aquí en una época determinada, en un año, en un día, en un mes determinado, y las crisis ya existen antes de que yo pudiera existir, ¿no? O sea, ya está establecido una forma eh, que, eh, que es, eh, que pase del equilibrio al desequilibrio, ¿no? Que haya esa danza de me equilibro, me estabilizo y me desestabilizo, me desequilibrio, porque hay un impulso de evolución ya Pero ya, determinado. la crisis lo que hace entonces es decir, lo he apuntado aquí, os habla de función, y cada vez me sale de función porque es funcional. Algo tiene una función porque es funcional. O sea, tiene un sentido, tiene una Eso es, razón de ser la crisis, ¿no? eso es, Que eso son es. necesarias, digamos, ¿no? Es que no es cuestionable que sean necesarias porque sí o sí se van a dar. Ya, ya. Si Mm. existen es porque tienen una función. Entonces, como existen antes de que yo venga incluso a existir, antes de que yo nazca, me puedo poner o a la contra o entender cuál es ese mecanismo, qué sentido tiene y ponerme a favor y colaborar. Es una de las cosas que hablábamos esta mañana en cuanto a lo de las crisis, ¿no? Para mí es muy importante el propósito previo cuando yo voy a entrar a una crisis, cómo me sitúo internamente, ¿no? Porque si es un mecanismo que ya existe antes de que yo misma existiera en esta vida, eh, ¿cómo puedo yo colaborar con esa función existencial? Crisis. Incluso si entro en la palabra, podía ir desmenuzarla porque me estaba viniendo, ¿no? Esa percepción de ri, o sea, percepción porque es C, la letra C, ¿no? Pero esto sería ya muy demasiado técnico, quizás en momentos poquito a poco. O sea, hay otra forma de leer las palabras, hay otra Mm. forma muy técnica, muy objetiva de leer las palabras para quitarle nuestra subjetividad precisamente, que es luego Mm. la que nos lleva a esos rechazos, a eso me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, a esa valoración de bien o mal. El caso es que si tiene una función, ¿cómo me sitúo yo ante esa función? Y te decía que para mí uno de mis mayores aprendizajes es precisamente situarme en una relación, en este caso de pareja, pero que lo aplico a todo lo demás, en modo aprendizaje. Si yo me sitúo en modo aprendizaje en cualquier cosa que suceda en la pareja, sobre todo en una crisis, que una crisis para mí es más allá que un conflicto, porque un conflicto, bueno, puede tener muchos grados, pero una crisis es cuando ya un conflicto se alarga en el tiempo y empiezan las bases estables de la relación a moverse, ¿no? Y ya eso es como, uy, esto es otra cosa, ¿no? Aquí vamos a ver cómo va esto, cómo lo abordo. Ahí sobre todo ahí,
el modo aprendizaje, tener ese sentido previamente definido, claro, internamente, de modo aprendizaje. Esto es algo que viene a mostrarme cosas de mí, sobre todo de mí, ¿no? Que no estoy pudiendo ver y que en esta situación saltan, se ponen en evidencia y vale, yo decido ponerme en actitud de alumna. Pudiera ser, hablando de una forma muy básica, muy llana, eh, por ejemplo, cuando desde pequeño, incluso en la edad adulta, bueno, por el ejemplo simplemente de que vamos a un restaurante y uno va al baño, cuando vuelve del baño le preguntamos, oye, ¿dónde está el baño? Es como una especie de preparación para lo que me voy a encontrar. Voy a ir, en lugar de, no pasa nada, voy para allá y me encuentro, ya preguntaré dónde está el baño, desde cualquier cosa, voy a cualquier sitio y pregunto allí cómo es, qué me va a hacer falta, qué me voy a encontrar allí, qué me van a decir, todo ese tipo de cosas, ese previo antes de hacer alguna una actividad desconocida en principio para nosotros o acudir a un lugar eh, que no tenemos conocimiento espacial de dónde se encuentran, ¿no? Las cosas. Y con algo tan básico como, por ejemplo, el ejemplo este que te pongo, un poco absurdo de dónde está el servicio, ¿no? De un restaurante, por ejemplo. Sin embargo, lo hacemos con esas cosas tan básicas y en algo tan crucial como pudiera ser, porque estamos hablando de un conflicto ya llegado a una crisis, no hacemos ese previo. No generamos ese espacio en el que nos podemos hacer preguntas o nos podemos cuestionar en caso de que suceda algo que, eh, cómo abordarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede cuando me sucede eso? Ya he pasado crisis, ya he pasado conflictos, ¿cómo me puedo preparar para poder afrontarlo? ¿No? Una de las cosas sería, estás hablando como de una anticipación, ¿no? La Una especie. anticipación es una preparación, ¿no? Una de las cosas que dos personas que se encuentran y, y se gustan y se atraen y deciden, pues, de alguna forma, pues vamos a conocernos, Mm. que pueden acordar, ¿no? Una de las cosas que se puede acordar al inicio de una relación es desde dónde queremos vivir esta relación que inicia, ¿no? ¿A qué te refieres con ese desde dónde? Ahí voy, ¿no? Esto que cuando nosotros empezamos, te dije, ¿no? Yo, por las experiencias que he tenido, yo ya he llegado a la conclusión de que no tengo ni idea de cómo se hace una relación de pareja, de qué trata. O sea, mi conclusión fue, no tengo ni idea. Hice lo que Claro. pude con los recursos que pude, con el alcance que pude, con el entendimiento que pude, que eso incluía mis expectativas, mis fantasías, mis deseos, mis prejuicios, mis juicios, mis valoraciones. Nada de todo eso me terminó funcionando. ¿Funcionando qué quiere decir? Establecer una relación estable, amable, cordial, de respeto, ¿no? Constructiva. Fueron relaciones de muchísimo aprendizaje porque yo lo aproveché, pero fueron en muchos momentos muy fantasiosa, muy, ¿no? Como un globo de estos, de los globos que nos metemos con los enamoramientos, que nos vamos como 2 o 3 metros por sobre el suelo, ¿no? Y estamos ahí boleteando, oh, qué bonito, pero claro, luego eso aterriza y no se sabe cómo aterrizar, cómo gestionar ese aterrizaje. Bueno, en fin, una vez que llegué a esa conclusión, con todo mi procesamiento interno de todo aquello que me pasó, eh, fue la decisión clara de, vale, no tengo ni idea, la próxima que aparezca voy a entrar en modo aprendizaje. Es decir, que la propia relación y la interacción con el otro me vaya orientando por dónde Vale. y qué, ¿no? Que toda esa interacción sea como una lección diaria a aprender y a
aplicar lo aprendido. Vale. En las anteriores relaciones que hablabas, también has comentado que también aprendiste de ellas, o sea, de alguna manera también había un modo de aprendizaje. La diferencia sería en que esos elementos que distorsionaron el aprendizaje porque era como preestablecido, yo espero esto de una relación, como que ahora no están y estás abierta simplemente a lo que te vaya mostrando una relación, a citar los previos. El aprendizaje en un primer momento, en algunos casos se vio después, en otros casos se vio durante la propia relación. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesta a conocerme a mí. Mm, Yo estaba dispuesta a conocerme a mí, pero aún tenía ideas de cómo tenía que ser una relación. mm, En este caso contigo, ya llegué claudicando. No tengo ni idea de qué va una relación. Hay mm, algo que yo no estoy pudiendo incorporar del otro, o sea, expectativas, mm, deseos, estas ideas que todos tenemos de cómo tiene que ser una relación, ¿no? mm, ¿Tú cómo quieres que sea tu relación? ¿Cómo quieres que el otro sea? Pues yo quiero un hombre o quiero una mujer o quiero la persona que sea que quiera de esta manera. Tiene que ser tal, 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 que le guste tal, que no le guste cual, que podamos tal, que quiera hijos, que no quiera. O sea, todo un listado que mm. luego hay que poner en práctica. Claro, cuando pones en práctica y empiezas a ver que el otro no se ajusta en absoluto a lo que tú esperabas, pero como lo quieres y no lo quieres perder, pues ahora se tiene que ajustar, ¿no? Y ahora empezamos con las exigencias mutuas de que tú, que como no te quiero perder y me gustas y hay cosas que sí me gustan, pues lo que no, tienes que cambiarlo para ajustarte a mi idea. Eso También yo entra lo ahí, pasé, ¿no? Yo me fui conociendo en esas relaciones, se mantenía esa pelea de que la relación tenía que ser como yo esperaba y al final claudiqué. Y entonces es la relación la que me va a enseñar de qué trata la relación y qué es lo que yo necesito aprender ahí. No sé, para mí, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto sea una, un protocolo de acción para todas las personas, ¿no? Yo mm, lo que invito es a probar y explorar ese modo aprendizaje y qué tal le va a las personas poniéndose en ese lugar, ¿no? De manera que incluso se llegue, como el caso que me pasó, ¿no? A tener crisis de pareja con uno mismo, porque eso es revisar yo conmigo, qué estoy poniendo en juego de ideal, de expectativa, de qué me queda todavía de cómo tiene que ser una pareja que no me está funcionando porque el otro es otro, no es otro yo, es otro completamente diferente, en este caso tú, y para ti la relación es otra cosa, tú vienes con otra lógica completamente distinta, con otra forma de procesar la realidad. Entonces me hace falta tener ese conocimiento, ese entendimiento de ti para poder relacionarme contigo, ¿no? sí. Yo recuerdo al principio sobre todo que me costaba, claro, con la aplicación de la lógica que estás hablando, que es así, es cierto, y lo aplicaba así. Me costaba mucho, eh, ¿cómo decir la palabra? Transitar tus preguntas. Porque me llevan a lugares y a planteamientos que sinceramente yo no me había planteado en mi vida ciertas cosas, pero sí que son base de la relación. Y la verdad que me costaba, me costó ese tránsito por desconocido. ¿Qué pregunta me puedo hacer yo en torno a la relación, en torno a mí en la relación, en torno a mí en el conflicto que estamos hablando? Y cómo interactúa esa particularidad con tu particularidad?
En realidad es un encaje de bolillos, tiene ahí trabajo. ¿A qué le invitarías tú, por ejemplo? Porque con esto que estás hablando, claramente tú no tenías un acuerdo contigo mismo de vivir las crisis o los conflictos en modo aprendizaje, ¿no? No, Mm. no, me parece a mí, ¿no? Que si tú me corriges si no es así. No tenías planteado el hecho de aprovechar un conflicto, abrirte a un conflicto para poder aprender de ello, sino más bien una evitación. La estrategia era procurar que no hubiera conflictos, ¿no? Evitar a toda costa el conflicto para que hubiera Así es. esa paz de Mm. algún modo ficticia, ¿no? Sea lo que sea, el conflicto lo pongo en el subterráneo más profundo para que la superficie esté lo más tranquila posible. No en el subterráneo, sino una relación, en este caso, una relación contigo, el conflicto lo ponía en ti, porque eres tú la que trae, la que presenta, la que no esconde lo que hay, sino que la que lo presenta. Pero claro, si yo tengo algo escondido y tú vienes a presentármelo y yo lo tenía escondido, ¿quién ha traído el conflicto? Si esto yo lo tenía enterradito y bien guardado, entonces claramente te podía culpar. Igual que lo que has hablado anteriormente de eh, eh, a ver cómo lo explico. El tratamiento este, la percepción que yo tenía, por ejemplo, de algo que no mostraba. Espera, voy a ordenar mi mente para explicarlo un poco mejor. Eh, esta circunstancia en la que tú presentas, bueno, no voy a liar mucho, luego lo aclararé, luego lo aclararé. Sigue, sigue. Está, Es que no, está, está muy bien porque estás poniendo en directo un ejercicio de autoobservación y reordenamiento para poder expresar algo. Está es que fantástico, salta porque totalmente. se cae la argumentación. O sea, yo argumento, se cae la argumentación, pero sigue habiendo un trasfondo que intento sacarlo, intento volver a argumentarlo y vuelve a caer la argumentación. Y al final no soy capaz de montarlo. O sea, tengo basado en un sistema tan ficticio, tan construido, que cuando me pongo a desgranarlo, no tiene sustentación. No te lo puedo explicar. No puedo explicar algo que doy por, fíjate, algo tan que doy como por sentado, no soy capaz de explicártelo de una forma coherente. ¿Por qué? Porque lo estoy trasladando en una suposición a algo concreto, en palabras. Te quiero explicar en palabras por qué actúo como actúo y no soy capaz de hacerlo. Porque, o sea, soy capaz de decirte las palabras que me digo yo, pero están dejando de tener el sustento. Es Eso súper curioso, ¿no? es en vivo un proceso de cómo cuando hay un observador activo, una conciencia activa, desmonta la estrategia ya establecida automática, la desmonta porque pierde el sentido. Y al desmontarla te quedas sin palabras, sin Nunca me haya el... pasado con tanta contundencia. Claro, Contun- esto ya es cuando uno tiene un observador activo que se pilla, ¿no? Te pillas lo que vas a decir y esto no tiene sentido, y te pillas lo que vas a decir y esto no. Ahí ya se genera un proceso interno para establecer una comunicación de otra coherencia, más honesta, más coherente con uno mismo, porque se empieza a desmontar el personaje automático con el que te estabas manejando, ¿no? O nos estábamos manejando. A mí a veces también me pasa eso, ¿no? Que voy a decir algo y me pillo y digo, y cae, no, esto no es así, no es honesto, no es cierto, realmente es una historia que yo me cuento. Esto forma parte de esa construcción una construcción interna primero, porque es una construcción coherente y honesta con uno mismo, y mm. eso hace que luego con el otro la comunicación se pueda ir construyendo de otra manera. Claro, esto es casi como
el resultado de esas crisis y de esos conflictos que vamos a transitando en la relación, ¿no? Y claramente a veces no es nada fácil, ¿no? No, no, lo que Nada acaba de fácil. pasarme también. Uno se tiene que autodesafiar. Por eso decía yo que cuando establecemos internamente ese propósito claro de aprender de lo que suceda, de cualquier cosa que suceda en la relación, eso da una estabilidad interna para transitar lo difícil Mm, que se pone a veces, ¿no? Y las químicas tan desagradables que aparecen, pues cuando te enfadas, bueno, pues cuando el otro, cuando tú no haces lo que yo esperaba que hiciera, o cuando dices alguna palabra que para mí es fuerte y dura y me genera una química que le puedo llamar dolor, ¿no? Y claro que las químicas esas, ¿no? Que el cuerpo que es denso es más lento, el procesamiento lleva más tiempo, deja residuo esa química, con lo cual hay veces que durante varios días todavía tiene ese sentir, ese malestar en el cuerpo, ¿no? La mente es mm, más rápida, pero el cuerpo es más lentito. mm. Bueno, Deja pozo lo arrastra. sí, va dejando un rastrito por ahí con su olorcito, pero está bien, forma parte, ¿no? Por eso que cuanto más naturalicemos que forma parte, más vamos a podernos ayudar el uno al otro. Y ese Mm, es también un modo constructivo, ¿no? Es un modo en mm, construcción. El modo aprendizaje te lleva al modo en construcción y a entender que es algo dinámico, que las relaciones es un baile entre estabilidad y evolución, entre base estable, equilibrio y desequilibrio, que forma parte. Y cuando los dos los tenemos claros, es más llevadero. Eh, podemos llegar al trabajo en equipo. Tenemos el mismo propósito claro y aquí vamos a estar eh, mientras sea, mientras el tiempo que sea, porque tampoco lo decidimos nosotros, ¿verdad? Yo por lo menos pienso eso, así lo veo, que yo no decido el tiempo de nuestra relación. La propia realidad, la propia conciencia que se expresa en una realidad concreta, nos junta y nos desjunta. Nos junta porque considera que como sus recursos tenemos que aprender algo juntos y esa conciencia aprende a través de nosotros juntos y cuando ya se acaba el crédito de ese aprendizaje, pues puede ser que cada uno vayamos por nuestro lado, ¿no? Pero desde luego muy, muy capacitados, con muchos recursos más. Eso es lo que sucede cuando los dos, las dos partes, los dos componentes de la pareja no lo tienen claro, uno de ellos no lo tiene claro, otro sí. ¿Cómo has empezado la pregunta? Cuando los dos componentes de la pareja, uno de ellos no lo tiene claro, una parte sí lo tiene claro, que es aprovechable, que la crisis lo que viene es a mostrar una enseñanza y de ahí su provecho. Solo uno lo tiene claro, el otro no, se queda enrocado en el acontecimiento en sí, en lo anecdótico de la crisis en lugar del aprovechamiento, lo que viene a traerse. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué puede hacer el que sí lo tiene claro? Que creo que es el que quizá pudiera hacer algo. ¿Cómo ha sido para ti esa pregunta? Si tú te das respuesta, ¿cómo ha sido Yo para lo ti? veo más desde el otro lado, ¿no? Diríamos. Veo que quizás tú lo tienes más claro. Para mí ha sido un poco darle tiempos, el tiempo que tú me has dado también, pero tiempo real, no tiempo como al principio. Antes para mí el tiempo era dejarlo apartado y que se disolviera por el polvo del tiempo encima. Pero en lugar de
darle un tiempo en conciencia, o sea, estar pendiente de lo que ha sucedido y seguir observándolo hasta que eso mismo se va transformando. ¿Cómo se transforma? De esta manera, en la que la otra parte de la pareja sí se encuentra, poniendo conciencia en lo que está sucediendo y viendo el aprendizaje que me trae. ¿Por qué me ha sucedido lo que me ha sucedido? ¿No? Sería quizá la pregunta para mí. O el ¿Qué para qué. función? ¿Para qué? ¿Qué función? Sí, pues si me pregunto por qué, me voy al pasado y porque tú me has dicho, porque yo he dicho, porque yo creía, porque tú creías, sí. Si es para qué es a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene a traer? ¿No? Eso, Entonces, ha dado, ¿para qué? eso es. ¿Qué me está evidenciando, ¿no? ¿Cuál es el área de aprendizaje que me está faltando, que necesito construir, desarrollar? Sí. Yo no Para mí, sabía. Ah, dime, dime. perdón. Eh, como una forma básica es crear un espacio donde poder ver eso, ¿no? ¿Dónde poder? Donde poder ver eso, donde eh, dentro de un conflicto hay mucha química, hay un barullo tremendo, puede haber incluso una parte violenta. La violencia lo que quiere es velocidad y que aquello se mueva para poder mantenerse, ¿no? Es pues un combustible muy volátil y requiere que se esté en la pelea o ir alimentándolo, ¿no? Es lo que requiere. La generación del espacio es un lugar dentro de ese barullo en el que se pueda ver el, lo que está sucediendo con el conflicto, desde esa parte de aprovechamiento, esa parte de aprendizaje. Eso tiene que estar construido, ¿no? En mi caso no lo estaba, pero sí que es cierto que a través de estar viéndonos en conflicto, viéndote a ti en conflicto y una evolución de ese conflicto y ese tratamiento, sí que me ha ido sirviendo como para es como la necesidad de que haya un maestro o alguien que te enseñe, alguien que ya haya estado, alguien que haya transitado o que esté transitando y ver que efectivamente sí existe y que sí efectivamente funciona, ¿no? Este tema. Y es verdad que desde ahí sí que se puede generar. A veces tú lo sabes bien porque vives mis conflictos directamente, nuestros conflictos de pareja y conflictos independientes, pero efectivamente a veces sí eh, entro dentro de ese espacio está creado y a veces no, a veces se va creando poco a poco o de momento, o en un momento dado por algo está, ¿no? Pero está y aparece si hay una preocupación no por olvidar el conflicto, sino por ver realmente el conflicto, ¿no? Si yo lo que quiero es olvidar el conflicto, no le voy a poner conciencia porque no quiero pensar en él y la única manera de no pensar es olvidarlo y que se olvide en el tiempo, una especie que se disuelva cuando realmente eso no se va a disolver, se va a presentar de otra manera. El conflicto sigue estando, Mm. ese conflicto en concreto. La otra manera es, pues, digamos, el camino más dificultoso, pero en realidad considero yo probablemente el único camino, que es afrontar, traspasar el conflicto, transitarlo. ¿No? Eso al fin y al cabo es una decisión de cada uno. Tan legítimo es no querer entrar a abordarlo, evitarlo y seguir con las estrategias que uno tiene al alcance, como decidir abordarlo y aprender de esa situación, eh, de qué te está Ahí, trayendo para ti, para construir con el otro, para aportar en el contexto, porque al fin y al cabo las mejoras internas luego se pueden implementar en muchas áreas, ¿no? No solo en el área de la pareja, no solo con uno mismo. Si es con uno mismo, va a ir pues con la pareja, con los amigos, en el trabajo, en cualquier área que puedas ir eh, interactuando, ¿no? Yo no sabría responder muy bien a la pregunta que planteabas de si uno de los elementos de la pareja no quiere, porque mi experiencia es, no lo tengo como experiencia eso.
tengo como experiencia la resistencia del otro, ¿no? Y si en algún caso, mira, sí, sí, ahora que estoy, cómo son las cosas, cómo se olvidan, ¿no? Sí que he tenido la experiencia de uno de los elementos de la pareja no querer entrar a abordar de otra manera, incluyendo la conciencia, y yo queriéndola incluir y romperse la relación. Sí. También he tenido la experiencia de los dos, incluyendo la conciencia, y romperse la relación. Mm, Entonces, por eso te decía antes que el crédito, el tiempo que va a tener una relación de vida, yo no lo determino. Yo no lo sé. Yo no tengo el control de los tiempos. mm, Yo tengo el dominio, voy teniendo el dominio de mí, que ya es mucho, con el conocimiento que voy teniendo, y la posibilidad de crearle ese sentido a una relación que es estar en modo aprendizaje. Y no solo en la relación, sino el sentido de mi propia existencia. Ahora mismo es ese, vivir en modo aprendizaje, sea lo que yo viva, con quien sea que viva, en las áreas, en los contextos que viva, en modo aprendizaje. Ese para mí es mi mayor sentido de vida, de existencia ahora mismo. Y bueno, y si en otro momento más adelante me toca crearme un nuevo sentido de existencia, pues le meteré manos a la obra o no, depende del momento como esté y lo que quiera, ya lo veremos. Ahora mismo sí es así. mm, Para terminar y que no se alargue mucho esto, me parece muy importante esto que has dicho de crear espacio, ¿no? Que en un conflicto una de las cosas más necesarias es crear espacio, porque esa velocidad, esa violencia, esa rapidez de la que hablaba, ahoga el espacio. Nos metemos en una dinámica de verbalizar y de expresarnos y de culparnos y de reprocharnos que elimina, nos deja sin espacio tanto a nosotros como al otro y por supuesto la relación. Y cuando yo estoy con la posibilidad de abrir espacio, eso es porque entra la conciencia como observadora. Un momento, aquí, ¿qué pasa, no? La conciencia es un sistema de freno. Me gusta mucho esa noción de conciencia, ¿no? Funciona como un sistema de frenos porque ahí, en ese alto, puedo pararme y por lo menos a observar, a observar. Si no sé qué decir, si no sé qué hacer, por lo menos me retiro y doy espacio, ¿no? Que en un primer conflicto con un otro se practique de entrada el hacer espacio, mm. que uno de los dos tenga esa chispita que se enciende y, bueno, no sigamos hablando así ahora, vamos a darnos espacio para que toda esa velocidad, toda esa química baje, baje. Y comunicar, nos vamos a dar ese espacio. De entrada nos damos ese espacio. En la relación de pareja, en la relación con un otro, conmigo mismo, ¿no? Que hay veces que nos entran unos angustias, unos Mm. agobios y una prisa por resolver algo y que no sé cómo. Pero en modo espacio. ¿Tú añadirías alguna otra estrategia, así como de primeros auxilios para, mira, la Gatuchi, El gato quiere decir algo. la Fiona? Pues, bueno, lo despacio, también has hablado de las preguntas, como de hacer las preguntas. Eh, el planteamiento de aprendizaje también me parece algo muy básico. Y el no dar por hecho que nosotros somos los que sabemos cómo es una pareja, ni mucho menos nosotros individualmente. Nosotros mismos, en nuestro caso real, ni siquiera lo sabemos. Seguimos teniendo conflictos, seguimos teniendo todo esto, lo vamos vivenciando igual. La que sí que es cierto que van surgiendo otras maneras.
pudiera ser que en un momento dado no fuéramos capaces de salir de algún tipo de conflicto o alguna cosa de esta. Pero bueno, de momento vamos viendo que sí y vamos viendo que después de cada crisis efectivamente hay un aprendizaje. Y pues nada, paciencia, cariño, También hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Vale. comprensión, empatía, eh, autocrítica, eh, todos estos elementos que son tan básicos para mediar. Se trata de mediar. No se trata de querer demostrar que la manera mía es la ideal o mi manera de ver lo que sea lo ideal, sino de mediar y aprovechar eso que ha sucedido, pues para recalibrar. Esa sería quizá la manera Sí, y todo eso se construye, se construye. de construirlo. Sí, y una cosa, bueno, podríamos en otro momento hablar de las interpretaciones, que eso es un tema interesante, porque el meter mano a las interpretaciones nos baja mucho a tierra, Sí, sí. porque hay veces que es que lo que está pasando es que no estamos viendo, no estamos pudiendo ver o escuchar, como decía al principio, ¿no? No estamos siendo capaces de escuchar al otro porque estoy metido en mi propia interpretación y aterrizar a lo real, ¿no? Ver realmente lo que me pasa a mí y lo que le pasa al otro. No estar en esa mente que nos tira, bueno, pues otras cositas, ¿no? Sí, lo podremos ir viendo. De todas Muy bien. maneras, también animo a las personas que puedan llegar a ver este vídeo, que si tienen alguna pregunta, si les interesa algún tema que podamos aquí abrir en este mano a mano entre nos, como una charla de mesita camilla, pues que nos escriban en los comentarios del vídeo y, y vamos haciendo, vamos construyendo entre todos. Pues nada, hasta aquí llegamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Bien, muchas gracias por este ratito. Sí, muy agradable como siempre con nuestras conversaciones. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Entrenos. Luego.